¿Por qué Tuna decidió abandonar el hogar que había considerado su refugio, el lugar donde encontró amor y protección de las personas que más valoraba? Un lugar lleno de recuerdos y relaciones estrechas. ¿Cómo pudo ella decidir irse? ¿Está huyendo de su pasado o buscando un futuro más prometedor? Los secretos detrás de esta decisión serán revelados en el episodio de hoy, y les aseguro que no podrán apartar la vista de la pantalla. Esta historia no solo trata sobre decisiones, sino sobre emociones profundas y relaciones complicadas que Tuna debe enfrentar. ¿Es esta partida un punto de inflexión o un error del que no podrá volver atrás? ¿Encontrará la paz en otro lugar o serán las personas que la rodean el apoyo que necesita para regresar? Acompáñenme a seguir esta historia llena de drama y descubran cosas que nunca imaginaron. No se pierdan los giros sorprendentes y las emociones intensas del episodio de hoy. Por la mañana temprano, la luz suave del sol se filtraba a través de la ventana, despertando a Tuna en la modesta casa de la señora Tang. Ella se sentó en el porche en silencio, mientras su pequeño hijo jugaba a su lado, pero su mente estaba llena de pensamientos que no cesaban. Miraba al horizonte, su corazón se llenaba de duda, preguntándose si la decisión de irse era realmente la correcta. Los días pasados sus emociones habían sido una montaña rusa. El pasado, los recuerdos y las personas que había querido todo quedaba atrás. Irse era la única opción para comenzar una vida nueva, o simplemente estaba huyendo de responsabilidades y ataduras que no podía romper. Se decía a sí misma que era hora de ser fuerte, de superar el miedo y la ansiedad, aunque nunca se sintió realmente preparada. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada, y lo único que podía hacer era esperar que después de todo no fuera un error del que tendría que arrepentirse. Esperaba que el camino hacia adelante la llevara a un futuro más brillante, donde pudiera encontrar la paz y la felicidad, y donde las relaciones del pasado no fueran una carga. Un nuevo viaje comenzaba lleno de desafíos y lo incierto, pero Tuna estaba lista para seguir adelante, confiando en que una nueva vida la esperaba. Después de dar a luz, Tuna decidió quedarse en la granja de la familia de Alex para trabajar y agradecer todo lo que él y su madre habían hecho por ella. Pensaba que esta sería la forma de compensar y mostrar su gratitud por la ayuda que le habían brindado. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba. Cuando la hermana de Alex regresó del extranjero, no sabía nada sobre la relación entre Tuna y Alex, ni sobre la situación de Tuna. Ella solo veía lo superficial y a partir de ahí comenzó a emitir juicios. Aunque la hermana de Alex no fue directa en sus críticas, cada encuentro entre ellas dejaba a Tuna la sensación de ser observada. Con una actitud cautelosa y palabras llenas de doble sentido, siempre parecía insinuar que Tuna no era realmente adecuada para Alex. Esas conversaciones, aunque no tan explícitas, hicieron que Tuna se sintiera incómoda. Sentía que la estaba evaluando, que la estaba juzgando como si fuera una sombra que siempre la acompañaba. Cada vez que se encontraba con ella, Tuna se preguntaba si realmente merecía a Alex, si era lo suficientemente capaz de encajar en una familia con tantas expectativas y valores que parecían fuera de su alcance. La inseguridad comenzó a invadir la mente de Tuna. Se sentía imperfecta, incapaz de estar a la altura del amor que Alex le ofrecía. Aunque sabía que los sentimientos de Alex hacia ella eran sinceros, los comentarios de la hermana de Alex
La hacían sentir como una intrusa, como alguien que no tenía el derecho de formar parte de ese mundo. Cada encuentro con ella le hacía retroceder, no avanzar. No podía dejar de pensar en lo que decía, preguntándose si tenía algo de cierto. ¿Acaso no era suficientemente buena para él? Estos pensamientos hicieron que Tuna se volviera más tímida. Empezó a dudar más de sí misma, se volvió menos confiada. Pero en el fondo, aún esperaba que algún día pudiera demostrar que el amor que ella y Alex compartían era suficiente, que ella podría superar todos los obstáculos, incluso las miradas y las palabras llenas de dudas de los que la rodeaban. Hoy, sentada frente al porche de la casa de un extraño, Tuna recordó el momento que cambió por completo su vida. Ese momento que pensó que nunca olvidaría fue el que la llevó a dejar todo atrás y buscar un lugar lejano, un lugar donde no hubiera expectativas ni dudas y donde el pasado ya no la pesara tanto. Ese día, después de una fiebre que duró varias horas, Tuna despertó en la habitación familiar bajo el cuidado constante de Alex, quien había permanecido a su lado toda la noche. Sentía su calidez y la ternura con la que él la cuidaba. Él le preparó un tazón de arroz con pollo caliente delicioso, como una caricia silenciosa después de su enfermedad. Ambos se sentaron a comer juntos, compartiendo un momento simple, pero lleno de felicidad. Tuna se sintió amada y protegida, como si todo fuera perfecto, como si siempre pudieran ser felices así. En ese instante, pensó que nunca más nada cambiaría, que todo seguiría como ese momento. Sin embargo, la vida siempre tiene sorpresas, y no todas son tan agradables. En ese momento de paz, Alex recibió una llamada urgente que lo hizo irse rápidamente. Aunque no le explicó el motivo, Tuna notó la preocupación en su mirada, y a pesar de su partida apresurada, ella se quedó allí, en la quietud de la casa, sintiendo una inquietud creciente. Cuando entró en la casa, Tuna, sin intención, encontró una hoja caída en el suelo. La levantó y vio que era un resultado de prueba de ADN con su nombre y el de Johnny, la persona a quien siempre había considerado su hermano. Ellos se habían reunido después de muchos años separados, pero lo que la dejó en shock no fue el nombre, sino el resultado de la prueba. Claramente decía que ella y Johnny no compartían la misma sangre. El primer sentimiento que la invadió fue atónito. Tuna se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que estaba viendo. Todo lo que había creído sobre su familia, sobre la relación con Johnny, se desmoronó de inmediato. Intentó llamar a Alex, su mano temblaba, pero ya era demasiado tarde. Todo a su alrededor comenzó a girar mientras la angustia se apoderaba de ella. Quería salir corriendo, buscar respuestas, pero al mismo tiempo temía enfrentarse a la verdad. La familia que siempre había anhelado, que siempre había sido su refugio, ahora parecía desvanecerse ante sus ojos. Las memorias de una vida que parecía estable y clara, ahora se disolvían en el aire como polvo. Las palabras de la prueba de ADN le hicieron cuestionarse todo. ¿Qué pasaba ahora? ¿Era todo un sueño? ¿Podía seguir confiando en lo que había sido su vida hasta ahora? Lo que ella había considerado como su familia, el lugar al que siempre había pertenecido, ahora parecía desmoronarse a su alrededor. En un solo momento, todas las certezas se convirtieron en incertidumbres. Tuna no sabía qué hacer, cómo enfrentar a los demás, ni cómo reconstruir su vida a partir de esa revelación. Se sentía completamente perdida, incapaz de encontrar un camino claro hacia el futuro.
Esa hoja de prueba se convirtió en el símbolo de una nueva realidad que ella no estaba preparada para enfrentar. Todo lo que había conocido, lo que pensaba que era la verdad, ahora estaba bajo una nueva luz, y Tuna no sabía si podría seguir adelante o si por el contrario, todo lo que había sido su vida ahora era solo un espejismo. Tuna rápidamente llamó a Alex esperando que él respondiera y explicara todo, pero llamó varias veces, y en cada intento, él no contestó. La ansiedad creció en su pecho y decidió llamar a Johnny, pero él tampoco respondió. Todo a su alrededor parecía desmoronarse la confusión y el miedo llenaban su mente. Las lágrimas caían sin cesar, como si todo lo que había creído hasta ese momento se rompiera en 1000 pedazos. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Rápidamente se limpió las lágrimas tratando de mantener la calma y salió corriendo a abrir la puerta. Allí estaba la hermana de Alex. «Tuna, ¿estás en casa?», preguntó la hermana de Alex. Na respiró profundamente, tratando de recuperar la compostura, y respondió: «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte, hermana?». La hermana de Alex entró y dijo suavemente: «Bueno, quiero hablar contigo sobre algo». «Claro, siéntate, voy a traerte agua», respondió Tuna rápidamente entrando a la cocina para distraerse de la tensión. Después de un rato de conversación ligera, la hermana de Alex fue directa al grano. «Creo que tú y Alex tienen algo entre ustedes, ¿verdad?», dijo mirándola fijamente. Tuna dudó un momento y trató de mantener la calma en su voz. «No, hermana Alex, solo siente compasión y nos está ayudando a mi hijo y a mí porque nos vio en una situación difícil». La hermana de Alex negó con la cabeza con una mirada decidida. «Ya lo sé todo, pero si tú no sientes nada por Alex, es mejor porque con la situación de nuestra familia, Alex puede encontrar a una chica más adecuada. Además, yo también quiero que la esposa de Alex venga de una buena familia que tenga el mismo nivel. ¿Me entiendes?». Tuna no pudo responder más que con un suspiro mirando al suelo. «Sí entiendo, hermana». La conversación continuó un poco más, pero luego la hermana de Alex se levantó para irse. Tuna se quedó allí en silencio, sabiendo que lo que había dicho la hermana de Alex era lo mejor para él, aunque su corazón estuviera roto. «Gracias por venir», dijo Tuna, aunque no podía ocultar la tristeza en su mirada. Cuando la hermana de Alex se fue, Tuna permaneció quieta, sintiendo que todo lo que había soñado y esperado por tanto tiempo ahora parecía desmoronarse. Se dio cuenta de que tal vez nunca sería aceptada en la vida de Alex, no por lo que sentían el uno por el otro, sino por las expectativas de su familia. La pregunta seguía rondando en su mente. ¿Podría continuar viviendo en esta mentira? ¿O tendría que enfrentarse a la dura realidad de que el amor entre ella y Alex nunca tendría un final feliz? Después de que la hermana de Alex se fuera, Na cayó en una profunda reflexión. Sentía que ella misma era la causa de todos los problemas que habían surgido. Las palabras de la hermana de Alex fueron como un golpe doloroso, haciéndola darse cuenta de que no pertenecía al mundo de Alex. La culpa y la inseguridad la envolvían, y entonces una decisión comenzó a formarse en su mente: irse a alejarse de todo. Después de un día lleno de tristeza, escribió una carta breve para Alex, agradeciéndole sinceramente por todo lo que había hecho por ella y por su hijo, y dejó su teléfono con todos los recuerdos rotos. Con el corazón pesado, tomó a su hijo en brazos y en silencio salió de la casa, llevándose consigo el dolor y un futuro incierto sin Alex a su lado. Tuna
Se sentó sola, pensando en lo que había vivido. En lo más profundo de su corazón, siempre había sentido algo especial por Alex. Sabía que lo amaba, pero nunca se atrevió a confesar sus sentimientos. Cada vez que él la miraba cuando sus palabras la hacían sentir algo en su interior, Tuna se quedaba en silencio sin atreverse a reconocerlo. Se preguntaba a sí misma, ¿realmente merezco estar con él? Ella lo entendía todo. Sabía todo lo que Alex había hecho por ella, toda la ayuda, el cuidado que él le había brindado a lo largo de todo este tiempo. Cuando ella se encontraba perdida, cuando enfrentaba dificultades, él siempre estaba allí, listo para tenderle la mano y ofrecerle su apoyo. Ella podía sentir su cariño, pero no podía creer que él realmente la amara. En su mente todo eso parecía tan lejano, tan perfecto, que no podía ser real. Cada vez que recibía la atención de Alex, trataba de negarlo. Siempre se decía a sí misma que eso solo era compasión, que él solo la ayudaba, porque la veía en apuros, porque veía que ella estaba sola y necesitaba ayuda. Aunque su corazón no quería aceptarlo, una parte de ella siempre pensaba que no merecía su amor, que tal vez él solo la veía como una amiga que necesitaba ser protegida, no como una mujer que él realmente quisiera amar. Tuna sabía que siempre mantenía una distancia invisible, una barrera que ella misma había creado sin atreverse a abrir su corazón, sin poder aceptar ese cariño. Temía que si realmente lo aceptaba, si entraba en el mundo del amor que Alex le ofrecía, podría decepcionarlo. No quería convertirse en una carga para él. No quería que él sintiera que tenía que cargar con una responsabilidad que ella misma no podía cumplir. Siempre se preguntaba, ¿realmente me ama o solo me ayuda porque me ve débil y necesita darme su apoyo? Esa pregunta resonaba en su mente todos los días, haciéndola incapaz de encontrar una respuesta clara para los sentimientos profundos que albergaba por él. Aunque muchas veces su corazón deseaba liberarse, deseaba abrirse. Tuna aún no tenía el valor de enfrentar lo que realmente sentía. Temía que si lo hacía todo se volvería demasiado complicado y ella no podría soportar el caos que el amor trae consigo. Se decía a sí misma que tal vez, a veces el amor significaba guardar lo mejor para uno mismo, aunque su corazón latiera con fuerza cada vez que pensaba en él. Sau một đêm dài được nghỉ ngơi, cơn sốt đã lắng xuống, cơ thể Alex có phần khỏe lại, nhưng trong ánh mắt của anh vẫn ánh lên một ngọn lửa kiên định. Bằng mọi giá, anh phải tìm được Tử Na. Nỗi nhớ nhung xen lẫn dằn vặt thôi thúc anh đứng dậy, tiếp tục hành trình. Dù biết phía trước mịt mờ vô định, may mắn thay, lần này anh không còn phải đơn độc bởi Johnny, người mà Tử Na luôn tin tưởng là anh trai ruột của mình đã quyết định hành động. Sự xuất hiện của Johnny giống một điểm tựa tinh thần, giúp Alex bớt gánh nặng đè nặng hơn trái tim. Trên đường đi, Alex lặng lẽ kể cho chị gái nghe về cuộc đời của Tử Na. Anh ấy nhắc đến những nỗi đau âm thầm, những mất mát không ai thấu hiểu, cùng sự mạnh mẽ phi thường ẩn sau dáng vẻ mong manh của cô ấy. Chị gái lắng nghe trong lặng im, ánh mắt dần thay đổi. Nếu như trước đây bà vẫn còn giữ sự nghi ngờ, thì bây giờ đây chỉ còn lại sự cảm thông và một niềm trân trọng sâu sắc dành cho người con gái ấy. Bà hiểu rằng Tử Na không phải là một bóng hình đi qua cuộc đời Alex, mà còn là một tâm hồn đáng được bảo vệ. Với ai quyết tâm, Alex cùng Johnny bắt đầu tìm kiếm. Ai biết rằng lần này chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, mà cần phải sự hỗ trợ của những con người có thẩm quyền
Thế nên Alex tìm đến công an. Trong một quán nước nhỏ ven đường, anh ngồi đối diện với một viên cảnh sát. Giữa tiếng ồn ào của quán, Alex trình bày tất cả.